Eso Te es digo un buenísimo. secreto, te digo Dime. un secreto, que no Hombre, lo escuche nadie. cuéntanos. Para mí CFD es mucho más fácil que operar futuros por el tema del drawdown. Pero ya no Correcto. solo es eso, ya no solo es eso, sino que el tema de los CFD, para mí, es como si fuera una cuenta, como si tú operas tu capital propio. Es más fácil, porque te acostumbras a manejar una cuenta, cuando tú la hagas tu cuenta personal de capital propio, si te das cuenta es lo mismo, Vicente, Mm. porque no tienes drawdown. O sea, tú te pones tus normas en capital propio, igual que te la puedes poner con la de CFD, que tú ya sabes, lo normal es que te digan el 5% de pérdida máxima diaria, entre 4 y 5 está, pérdida total de la cuenta 10%, 10, 12, en fin, por ahí, ¿vale? Pero luego no tienes drawdown que te persigue. Al día. Entonces tú en realidad, al no tener drawdown, es igual que si tú operas tu cuenta personal, en ese sentido me refiero, o Sí, sea, en ese sentido sí. es lo más parecido a tu cuenta personal. Y luego otra cosa que a mí me parece muy interesante es que la gestión de riesgo profesional, o como pues yo, por ejemplo, la quiero llevar, es muy fácil llevarla con CFD, cosa que no es tan fácil llevarla en Futuros. futuro, como tú sabes. Porque a la hora que sí, le puedes meter un micro, te sigue, pero no es lo mismo. Tú, por ejemplo, una cuenta, tú una cuenta la tienes, una cuenta de CFD, la tienes con el drawdown negativo, tú le ajustas el otaje, que yo lo que le digo siempre a Sí. los alumnos, la ajustas, al final la recupera. O sea, yo he tenido cuentas a veces con una pérdida del 4% a lo largo de tal, y yo luego he recuperado y he cobrado, Mm. cosa que en Sí, te futuro, entiendo. Te eso, refieres a que en CFDs los microlotes se pueden granularizar muchísimo mejor que en futuros, que al final o operas minis o operas micros, pero que, por ejemplo, en el Nasdaq estas últimas semanas, cuando Trump se puso de fiesta y se puso a hablar, sí, es sí, que hasta con sí, micros era una locura lo que se movía. Se movía claro, tantos puntos que al final era claro. súper arriesgado igualmente operar cuentas de 150K que tenía yo. Con micros era que a lo mejor en un rato perdías 1.000, 1.500 dólares, que dices, ostras, ¿cómo puede ser esto, no? Y no había otra opción, es decir, o no operabas, que era lo que tendría que haber hecho, o ya está. En cambio, en CFDs, como tú dices, pues sí que puedes llegar a operar con un micro, está un poquito, que es que puedes granularizar mejor, eso es verdad. Eso es verdad, Mm. es un buen punto, sí, sí. Para mí es muy interesante, ya te digo, y luego tiene mucha diversidad de empresas de fondeo. Yo, por ejemplo, pues Muchísimas. trabajo con Nostorial, que es la primera que, como te he dicho, que pasa que tengo bueno, desde el año pasado tengo la misma cuenta que la tengo escalada, era una cuenta de 100K, como te he dicho que compré cuatro, Ujú. ¿vale? Esa cuenta es la que conservo, sigo conservando, o sea, tengo dos cuentas con Nostorial, pero es que esa en concreto la tengo desde el año pasado, creo que fue me la compré en diciembre, empecé a retirar en marzo, o en febrero, marzo, y la tengo, o sea que sigo, la tengo escalada, de 100 a 125, la tengo escalada y sigo con ella, ya me pagan en vez del 80 al 90%, o sea, fíjate si tiene tiempo ya esa Qué bueno. cuenta. Sí. Y entonces, bueno, eligiendo las empresas que tú sabes que son fiables, hablamos de Noctorial, FTMO, las que sabemos, a mí las que más me gustan son, ya te digo, esas. Axi también, tengo también mi cuenta en Axi, que esa es un algo híbrido, no sé si la conoces. Sí, la conozco Axi. hace un tiempo. Tengo que investigar más porque me están hablando mucho últimamente de Axi y tengo que darle Pues esa una tengo yo remirada. Ahí también tienes la que cuenta poner grande, capital estoy con propio Axi. realmente, ¿no? Una parte es Sí, capital pero en propio. realidad tampoco es mucho, porque yo, mira, en Axi, yo he llegado a retirar varias veces y en Axi yo creo que habré puesto, lo primero que te piden son 500 dólares, que es la primera fase, que es la semilla, y luego ahí tienes que estar creo que 2 meses, ya es que no me acuerdo bien porque como es 2 meses, cada fase son como 2 meses, ¿no? Y en esos 2 meses, antes era un 5% lo que le tenías que hacer y ahora es un 7%. Entonces, como que tienes 2 meses para hacer esa rentabilidad. Entonces, como es algo híbrido, es capital propio, pero ellos a la misma vez que tú Te lo lo operas, te copian. lo fondean. Te lo Mm. copian en una de fondeo y luego te pagan en esa de fondeo, o sea, del capital de la de fondeo. Te lo meten en tu misma cuenta de trading. Entonces, es Mm. muy interesante porque cuando tú vas generando ganancias, no tienes que meter capital, porque la misma ganancia que tú has generado ya tienes para seguir pasando de fase. Entonces, está también muy Interesante. bien. Sí, tengo que echar un ojo, me parece interesante. Qué Mm. bueno.